Les doy la bienvenida a nuestro panel Retos post-COVID-19. Hoy nos acompaña como moderador el señor David Yemal, presidente del B'nai B'rith de Panamá, CEO de Total Quality Management, quien guiará la conversación con los panelistas invitados. Señor Yemal, le cedo la palabra. Gracias, Omar. Buenas tardes a todos. Me da gusto estar con ustedes hoy y ver que nuestro espacio de conversación cuenta con grandes panelistas, con los que podremos compartir una temática tan relevante como el futuro económico de nuestro país. El COVID-19, sin lugar a dudas, ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. La nueva normalidad viene acompañada de caos, intranquilidad y ansiedad por nuestro futuro. El día de hoy abordaremos el tema en búsqueda de medidas de alivio que estimulen, impulsen y protejan nuestra economía, analizando los planes actuales y qué aportes podemos hacer individualmente para lograr este objetivo. Esta tarde contamos con panelistas expertos en la materia. En primer lugar, nos acompaña Eddie Silvera. Eddie es un experimentado banquero con más de 20 años en el sector financiero latinoamericano. Se especializa en la banca comercial y corporativa, manejo de riesgo, inversiones, desarrollo de planes estratégicos y manejo de equipos. Actualmente es gerente general y director independiente de Canal Bank, miembro activo de la Comisión de Finanzas de PanamCham, director suplente de la Asociación Bancaria Panameña, director de la Junta Directiva B'nai B'rith de Panamá y columnista económico y financiero de La Estrella de Panamá. Bienvenido, Eddie. También nos acompaña esta tarde el señor Roberto Brenes. Roberto, durante más de 45 años, se ha desempeñado en el sector financiero, especialmente en las áreas bancarias y bursátiles, enfocándose en el desarrollo de los mercados de capitales. Actualmente es presidente de Canal Securities Inc., director de Canal Bank S.A. y la Asociación Bancaria Panameña. De igual manera, es miembro de la Asociación Ejecutiva de Ejecutivos de Empresa y la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá. Entre otros aspectos a destacar, en 2003 fue comisionado de la Comisión Nacional de Valores de Panamá y hasta 2015 fue gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá. Roberto, bienvenido a nuestro panel. Les doy las gracias a ambos por estar con nosotros esta tarde, en donde exploraremos los retos que tiene por delante nuestros empresarios, pilar invaluable de la economía nacional. El formato de esta conversación es sencillo. Yo compartiré con cada uno de ustedes una serie de preguntas que hemos desarrollado teniendo en cuenta su campo de acción. A cada una de ellas seguramente ustedes aportarán su punto de vista estratégico. Al finalizar la ronda de preguntas haremos un cierre de 5 minutos de participación múltiple y procederemos luego a dar respuesta a un par de preguntas del público. Bueno, empecemos con este conversatorio. La Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica indicó que el 80% de las empresas de la región asegura que sus negocios ya se están viendo afectados negativamente por la crisis del coronavirus, debido a la caída de sus ventas, problemas para adquirir bienes e insumos y el aumento de costos. Los principales afectados han sido los micro, pequeños y medianos empresarios, quienes han manifestado haber tenido pérdidas de más de un 75% en sus ventas. Roberto, bajo este contexto, ¿qué impacto pueden esperar nuestros empresarios para los próximos 12 meses? Bueno, primero quisiera agradecer la invitación para disertar un poco en este panel. Yo estaba revisando hoy precisamente un reciente estudio sobre el impacto en el empleo. Evidentemente el empleo va a estar impactado, pero cuando nosotros desagregamos el empleo, vemos que una buena parte de ese empleo es precisamente el informal, a quien algunos catalogamos como una empresa, un negocio, pero en realidad es una persona que sale todos los días a ganarse la vida con lo que puede recoger todos los días. La economía panameña en particular
es una economía que yo creo que va a estar tocada bastante profundamente en este sentido, porque nosotros antes de la pandemia y mucho antes incluso del gobierno del PRD, teníamos unas deficiencias estructurales que ya se habían apuntado desde el Banco Mundial cuando se terminó la construcción del canal. Cuando se terminó la construcción de la esclusa, el país empezó a perder empleo rápidamente porque las obras del canal tomaron una gran cantidad de mano de obra y luego la misma formación de empleos posteriormente, mucho por razones estructurales que nosotros tenemos que corregir. Por ejemplo, reformas laborales que tenemos que hacer. La burocracia en este país se ha incrementado y todas estas cosas han llevado a que muchos nuevos empleos, ¿no? Muchas nuevas iniciativas laborales o muchas nuevas iniciativas empresariales se han hecho a través de la informalidad. El problema que tiene el informal es precisamente que no tiene una red social, pero que además sale todos los días a esto. Entonces yo creo que el tema aquí no es solamente cómo reflotamos la economía, cómo reflotamos las empresas, sino que eso venga acompañado precisamente de niveles de empleo que al final los que generan el consumo, generan las ventas, generan la inversión, generan los impuestos. O sea, un reflotamiento de empresas que resulte en una reducción importante de empleo posiblemente es bueno desde el punto de vista microeconómico, porque la empresa posiblemente sea más eficiente. Y mucho de eso va a pasar. Yo creo que aquí va a haber muchas empresas que se van a reinventar, moviéndose más hacia temas digitales y aprovechando pues esta coyuntura donde tienen que salir de empleo, posiblemente van a reestructurarse. Pero eso no es bueno para la economía. Lo que nosotros necesitamos es que si eso pasa, por ejemplo, que hayan otras oportunidades que puedan generar el nuevo empleo. Nosotros tenemos que volver a niveles de empleo lo suficientemente importantes como para empujar la economía. Dicho lo anterior, mucha gente dice, bueno, tomando una posición así totalmente darwiniana, de que, bueno, si una empresa cierra, eventualmente, ¿sabes? Cierra y va a abrir. Pero eso no es tan fácil, porque sí, es cierto, muchas empresas por la coyuntura cierran, pero volver a abrir no es un proceso instantáneo. Posiblemente es un proceso que tome un par de años en el mejor de los casos. La compañía vuelva a tener capital para invertir, vuelva a tener oportunidad de entrar al mercado. Entonces, no hay tal cosa como tratan de decir por ahí, que esto va a ser una V, una V, en que hay una caída grande y luego hay una recuperación casi con el mismo ángulo de regreso. Yo creo que más bien aquí vamos a ver una caída como la que hemos visto y una recuperación relativamente lenta, dependiendo, por supuesto, de los estímulos, cuán efectivos son los gobiernos en poner estímulos, destrabar la burocracia, destrabar todo el problema laboral que hay de que no están las empresas pudiendo libremente negociar con sus empleados, sino que tienen en el medio al Ministerio de Trabajo básicamente secuestrado por los sindicatos obreros, que hoy día solo representan el 12% del empleo. Entonces, teniendo a ese sector laboral formal obsoleto, diría yo, con un poder de veto sobre la forma en que las empresas reabsorben el empleo, es un problema porque lo que va a resultar al final es que las empresas no van a tratar de crecer, sino que van a tratar de achicarse y de reestructurarse. Yo creo que eso es donde está el reto más grande. La caída en números, ingresos, ventas, etcétera, es una caída cuantitativa, pero la caída en empleos, la caída en calidad de vida, sobre todo, como dije, la gente, aquí en este país, por ejemplo, 4 de cada 5 empleos que se han formado en los últimos años ha sido un empleo informal. Entonces, esa gente tiene un problema, como dije, porque además un prolongado desempleo o un prolongado lapso durante el cual ellos no derivan ingresos suficientes,
no solamente son en desempleados, sino que es una causa importante de empobrecimiento. Lo que en argot económico se llama la pauperización de la fuerza laboral. Un albañil o un carpintero que no trabaja por 2 años y lo único que podía hacer era ser carpintero o albañil, en el tiempo no se reinserta en la sociedad y 2 años sin trabajar, con gente sin ahorros y con posiblemente familias con muchas necesidades, eso simple y sencillamente es un factor importante para aumentar la pobreza. Gracias. Roberto, complementando la pregunta anterior, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá representa alrededor de 20.000 empresas. 70% de ellas son MIPYMES, que generan unos 825.000 empleos en la región. ¿Cómo piensa manejar nuestro sector agropecuario el abastecimiento de insumos locales cuando se incremente la demanda a raíz de los problemas de importación que traerá la coyuntura? Bueno, esto es una pregunta compleja porque justamente esta mañana yo estuve en una junta directiva. Yo soy miembro de un consejo de inversión de una compañía en Colombia. Y esta mañana estábamos justamente viendo eso. Todo el mundo espera que va a haber una contracción de la producción y al mismo tiempo mucha gente piensa que va a haber una contracción de las importaciones en vista de que va a haber una reducción de dinero. Sin embargo, eso yo lo veo como un impacto inmediato. Es lo que está pasando en este trimestre y posiblemente lo que pase en el trimestre siguiente. Pero si nosotros no tenemos empresas produciendo, y no tenemos empresas produciendo en el sector agrícola, por ejemplo, pues sí, no solamente no vas a tener los empleos, sino que también vas a tener una importante importación, porque para no morirnos de hambre tú vas a tener que importar. Y posiblemente cosas que hoy día no importan o importas muy poco, si no hacemos los esfuerzos de producción, vamos a tener probablemente una importación en términos totales más baja, pero en términos estratégicos, por decirlo así, bastante grande. O sea, este es un país que a estas alturas no se podía dar el lujo de estar trayendo todo el maíz que necesita, o todo el arroz, o todos los frijoles, o la leche. Entonces, eso vamos a verlo en los niveles de importación si es que podemos pagar. Por eso el problema para mí es complejo. Y cuando se ha insistido en que la pandemia y la cuarentena se abriera rápidamente en el interior, es porque estamos todavía no estamos tarde, pero no estamos demasiado tarde para hacer todas las inversiones en la producción agropecuaria. Pero la producción agropecuaria no solamente se trata de tener lluvia y tierra lista, sino que hay que tener los recursos para arar, para la semilla, para los fertilizantes. Yo no lo veo totalmente, yo he estado tratando de monitorear. Sí hay producción, pero yo creo que esto ha sido todo un tema espasmódico, un día para adelante, otro día otra medida, de manera que no creo yo que vamos a tener los niveles suficientes de producción que quisiéramos tener. Entonces ese es otro tema que hay que cuidar, que no solamente la importación, sino probablemente a los precios que van a haber. Porque si en el mundo entero estamos enfrentando este problema, el problema de una escasez de productos agrícolas puede ser real. Y para un país pequeño como este, con poca capacidad de negociar y traer volúmenes importantes, se puede complicar. Muy interesante el análisis, Roberto. Vamos con Eddie. Eddie, el empresario panameño visualiza un desafío enorme en el futuro próximo. Tras esta coyuntura, la economía de Panamá se contraerá significativamente. El Banco Mundial proyecta que el Producto Interno Bruto de Panamá se sitúe en un menos 4.6% para el 2020. Con esta realidad de enfrente, ¿qué consejos le darías al empresario panameño para superar esta etapa? ¿Y qué pueden hacer para acelerar su reactivación? Gracias, David. Primero, quería agradecerte para apoyarnos como moderador en este espacio y también quería aprovechar
Un saludo a la comunidad hebrea de Panamá, de la que soy participante y miembro activo, y a Shevet Tajín por permitir este espacio de compartir, porque yo creo que es importante y de mucho valor agregado para todos. Entonces, en base a tu pregunta, pienso que el tema es bien importante. Definitivamente, los empresarios panameños tienen que entender que la realidad ha cambiado, la realidad va a cambiar y ya estamos ante una nueva realidad. Y la forma que vamos a trabajar de aquí en adelante es totalmente distinta a la que veníamos haciéndolo desde hace meses atrás, en donde básicamente teníamos un país que sí ya venía con ciertos temas económicos y ciertos desafíos de un crecimiento menor a lo esperado de los últimos años. Y yo pienso que definitivamente esta pandemia, este distanciamiento, este aislamiento social y distanciamiento social va a traer muchos desafíos y coincido con Roberto, obviamente las empresas primero vas a estar ante una empresa que tiene que ser redimensionada, tiene que ser ajustada y tiene que ser más eficiente a la hora de poder lidiar de aquí en adelante con todos los desafíos que hay. Y adicionalmente a eso, yo pienso que, y lo hemos conversado en otros foros, de que generalmente antes el enfoque era mucho de las empresas a resultados, y yo creo que ahora tenemos que hacer una combinación mezclada en lo que es gentes y resultados. Definitivamente los líderes que tengamos, y después vamos a profundizar más en ese tema, que tengamos estas organizaciones tienen que ser líderes que tienen que adaptarse a esto, a esta forma nueva de operar, a manejar incertidumbre, porque definitivamente tenemos cambios cada 2 semanas, cada 3 semanas, en donde obviamente estamos en un proceso de nuevos bloques que se estarán abriendo, pero no hay una certidumbre exacta de cuándo se van a abrir, de cómo se van a abrir, de cómo vamos a operar. Entonces, mi primer consejo es que nos tenemos que adaptar de ese lado. Yo lo que haría a un empresario panameño le recomendaría primero, definitivamente tiene que buscar eficiencia, ajustar su estructura, adaptarse al cambio y no solo eso, sino ver la gente, el tema emocional con la gente para que se conecte, porque al final está demostrado, con lo que nos ha demostrado esta pandemia es que si no está la gente, no hay movimiento en la economía, porque la gente es la que mueve la economía y mueve las empresas. Entonces, dicho esto, antes quizás el rol de liderazgo tenía un peso del 60 o 70%, ahora tiene un peso del 100%. Y no solo eso, los líderes y los empresarios panameños que son líderes de sus empresas, que muchas veces son ellos los mismos dueños de sus empresas o tienen su personal que maneja sus empresas, definitivamente tienen que estar enfocados, uno, a buscar eficiencia en sus operaciones, tienen que buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, hay experiencias que hemos visto de supermercados o restaurantes donde se han vuelto muy, por decir un ejemplo, que me parece una idea muy proactiva, de hacer delivery y hacer delivery más rápido. Generalmente hacían los delivery ciertos productos de 3 a 4 días, ahora los hacen el mismo día, y el mismo dueño de la empresa está pendiente y está encima de los temas. Yo inclusive veo ciertos restaurantes que conozco, me mandan la publicidad de forma diaria, son muy proactivos, inclusive son innovadores, dicen, bueno, inclusive hasta el interior del país o hacia la zona de playa, las personas que están allá envían sus despachos hasta ciertas horas. O sea, ese es el tipo de ejemplos que yo creo que hay que hacer. O sea, primero, definitivamente también, yo creo que la tecnología ya venía, ya el tema de la tecnología y el tema de la digitalización y la autogestión de los clientes, yo no digo solo en los bancos, sino en las empresas en general, en empresas de distribución, empresas manufactureras, empresas alimenticias, los mismos supermercados, restaurantes, han cambiado la modalidad de consumo. Y un ejemplo claro es los delivery. Ahora ese tema toma más fuerza porque definitivamente el distanciamiento social te obliga a eso. Y entonces los empresarios tienen que reinventarse, así lo dijo Roberto también y tú lo comentaste, David, tienen que reinventarse y tienen que cambiar y cambiar más hacia esa modalidad en donde no es necesario para entregar tu producto, ya sea cualquier tipo de producto que tú hagas, no hace falta que la persona vaya a la tienda o vaya al restaurante o vaya y consuma, sino que se lo da disponible, que se lo pueda llevar a su casa de la mejor forma, siendo innovador, siendo creativo e inclusive inspeccionando la calidad de los productos. Todo este tema de e-commerce, todo el tema virtual, todo el consumo virtual toma más fuerza. Yo pienso en la pandemia y la cuarentena y todo lo que era el aislamiento social. Y el aislamiento social ha acelerado irnos a utilizar este tipo de plataformas. Y por último, para completar esta sección de esta pregunta, yo diría que definitivamente lo que tiene que hacer el empresario es focalizarse en los segmentos que están siendo
que vienen con más fuerza y más fortaleza y van a salir más reivindicados posterior al virus. Y ya Roberto lo comentaba y tú, David, lo preguntabas. Todo el tema de agroindustria son oportunidades de inversión. En el tema de supermercados, farmacias, salud, todo el tema de digital, tecnología, todo este tipo de sectores van a ser los que van a salir más bullantes. Y definitivamente, si tú como empresario ya tenías una participación, apuéstale mucho al tema. Y por último, utiliza bien tus recursos. Utiliza bien tus recursos, los que tengas, mejor administrador. La grasa que tenías, terminar de eliminarla en el buen sentido de la palabra y ser más eficiente de ese lado. Así yo respondería un poquito la pregunta y mis recomendaciones para los empresarios. Gracias. Sí, Eddie, en esa misma línea, ¿qué pueden hacer las empresas panameñas para administrar riesgos y plazas de trabajo durante esta coyuntura? Bueno, esa es una pregunta bien, bien importante y compleja, pero que se puede contestar. Yo creo que lo primero que tienen que hacer las empresas primero y los líderes de las empresas para administrar los riesgos es priorizar primero esos riesgos. Definitivamente un riesgo de liquidez o riesgo de caja, de flujo para poder operar es un riesgo que ellos tienen que administrar muy bien de aquí en adelante. Porque definitivamente, por ejemplo, los dueños de locales comerciales que tenían alquileres, o con eso, obviamente muchos están pidiendo posponer los pagos de esos alquileres, reducir las cuotas de alquileres, o puede haber una desocupación en un futuro. Entonces, definitivamente la caja y el cash, lo que es la caja y el flujo de caja, tiene que ser, primero, administrarse mejor por un lado. De vuelta, lo que decía en la pregunta anterior, hay que priorizar y hay que decir, oye, ¿qué es lo prioritario ahorita? Hay que focalizarse en riesgos de tipo de productos que estás ofreciendo. Oye, ¿qué productos tú sacas del tablero y limpias y te concentras en aquellos que sí son necesarios y pueden reactivarse en ese lado? O sea, y ese es el tipo de riesgo que tienen que administrar. Y lo más importante, como dije en la pregunta anterior, es el tema del recurso humano, la emocionalidad y el liderazgo. Tienes que tener líderes, porque si hay líderes que se trabajan en base al temor, que no unen al equipo, que no se apoyan en el equipo, porque ahora las ideas de las personas hay que hacerlas participativas en las iniciativas dentro de sus empresas, a los empresarios, para que puedan salir adelante. Y al tener un equipo comprometido, un liderazgo distinto, conectado en la parte emocional, puede salir adelante en ese lado. Adicionalmente a eso, todos los empresarios, si no lo han hecho, lo tienen que hacer las empresas panameñas, lo deben haber hecho, es preparar escenarios. Y yo tengo una frase que he escuchado mucho y la utilizo mucho, y yo creo que la mejor es, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Prepare for the worst and hope for the best. O sea, y esos son los escenarios que las empresas tienen que hacer. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Y tomar planes de acción de contingencia sobre esos escenarios. Y además tiene que haber un dinamismo. Y esto es un tema que ahora se trabaja semanal, porque tus decisiones del día al día pueden ir cambiando. O sea, definitivamente tu estrategia a mediano plazo puedes mantenerla, pero ahora cada vez se exige un mayor dinamismo semanal de los cambios que tengas que hacer e implementar. Obviamente, adicionalmente a eso, a nivel de plazas de trabajo, yo pienso que lo que hay que es enfocarlo más, cómo hacer con la gente que tú, o sea, primero tratar de reubicar a las personas dentro de tu organización en la medida posible, en donde ellos agregan más valor y obviamente quedarte con el equipo que de verdad va a apoyar, está motivado, está identificado con la marca de tu empresa para sacar adelante a la empresa en estos momentos difíciles. Y si logras eso, cuando ya venga, y Roberto dijo, no es una ave exacta, pero en momentos de mejores momentos para el año que viene, pensamos que, bueno, ahí ya tú tienes un equipo solidificado y lo que ganas es bastante para el año que viene. Yo creo que básicamente el personal muy focalizado en sus tareas productivas, establecer prioridades en la organización, reestructurar y dimensionar. Y con el equipo que tengas, salir adelante de ese lado. E inclusive cambiar el esquema de compensación. En algunos casos, como bien dice Roberto, hay que cambiarlo y basarlo más en productividad y en base a logros dentro del entorno en que se está manejando actualmente. Pienso que esa es un poquito la forma en que yo pienso que las empresas deben hacer para asegurar mantener la mayor cantidad de plazas de trabajo en la medida que sea posible y que obviamente no sea una amenaza en la rentabilidad de las empresas, la conexión entre el líder
la gente y los resultados. Yo creo que eso es clave. Y estar claves en cuáles son los riesgos prioritarios de las empresas. Ya yo hablé del tema de liquidez, de flujo, el tema de recursos y utilizar los recursos de la mejor manera posible. Ya no hay espacio o hay menos espacio para, o sea, menos espacio para, digamos, utilizar los recursos de una manera no productiva que sea para la empresa. Y siempre dar espacio dentro de la empresa, dentro de los parámetros, que obviamente hay espacio para el error, pero el error medido y controlado, porque en la medida que los líderes y en estas épocas tienen que atreverse a tomar ciertos riesgos, pero que sean bien medidos, controlados y que haga que sea todo en beneficio de las empresas. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Gracias, Eddie. Roberto, la banca representa el 90% del sector financiero de Panamá. La mayoría de las entidades han fortalecido sus esfuerzos para mitigar las consecuencias de la crisis, aportando medidas de alivio para quienes generan empleo. En este sentido, ¿cómo afectan estas moratorias al sector bancario a largo plazo? Bueno, como diría Lord Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos. Esto digo en el buen sentido. El parte del problema a largo plazo es que nosotros estamos empezando en una posición donde, como dijo un colombiano esta mañana en la reunión en que yo estaba, dice, es que yo no puedo proyectar porque la data actual está muy dañada. O sea, tú no puedes coger y decirle a un constructor, oye, proyéctame tus ventas, ¿cómo te iba a ti el año pasado y tal? Porque nada de lo que tú hiciste el año pasado, incluso lo que hiciste hasta el mes de marzo, probablemente no tiene nada que hacer con la realidad que tú vas a vivir. Y en cierto modo ese es parte del problema que presentan los bancos cuando tienen las moratorias. A los bancos han hecho moratorias que iban a ser de todas maneras en una buena medida, pero que, como hemos visto, se ha vuelto un tema político la moratoria, porque la Asamblea quiso ella decidir cómo se hacían las moratorias, o sea, inmiscuyéndose en relaciones estrictamente privadas de un prestatario con un prestamista, y al final, pues, el sector bancario que ofreció y que ha cumplido una moratoria abierta y general hasta el 30 de junio, pues tiene que ir pensando en cómo va siendo esa moratoria más enfocada a los que realmente necesitan los recursos. Y no porque a los bancos no les gustara ayudar a todo el mundo, sino que precisamente lo que pasa con las moratorias es que te quitan recursos. Si yo tengo un cliente que no me paga por 90 días, yo no tengo los intereses ni los pagos a capital que él me hace en 90 días. Yo, sin embargo, todos los meses tengo una viejita que viene al banco a llevarse sus intereses de su cuenta de ahorro porque vive de eso. O cada cierto tiempo viene gente y me cancela depósitos a plazo porque se va a casar la hija o porque va a invertir en otro negocio. Entonces, los bancos no son dueños de su plata. Los bancos simple y sencillamente pagan alquiler por esa plata a un tercero para alquilársela a otro. Entonces, eso se pierde mucho de vista, ¿no? De que si la plata fuera toda del banco, posiblemente el banco pudiera tener otros grados de libertad que no tiene, precisamente porque la estructura de pasivos del banco no le pertenece al banco. Dicho lo anterior, y volviendo a lo que yo había dicho, es muy difícil estimar cuál va a ser el largo plazo de la moratoria. Nosotros estamos pensando en moratorias hasta diciembre y ningún banco no es práctico. Si un tipo llega a diciembre y no puede pagarte, pues tú simple y sencillamente tienes que seguirle ajustando y haciéndole arreglos en la medida que puedes hacer. Nadie, y mucho menos en una situación tan caótica como la actual, ningún banco quiere rematar clientes. ¿Para qué? Para llenarse de activos que no puede vender, que no puede sacarles ni nada. Entonces lo que uno trata es de vivir con esa realidad. Y al vivir con esa realidad, entonces está el tema un poco de cuál es el verdadero largo plazo. No porque no puedan pagar, sino si de verdad el negocio no va a cambiar de una forma importante.
Yo me quiero montar un poquito en lo que estuvo diciendo Eddie, de que los negocios se reinventan, pero es que lo que pasa es que también las industrias se van a reinventar. Por ejemplo, ¿de verdad vamos a seguir teniendo educación presencial al nivel que la tenemos hoy? Yo creo que la educación, de una forma u otra, va a tener, aparte de los cambios cualitativos y de currículum y todo, va a ser cada vez más una actividad en que los niños no van a ir a una escuela, van a estar en algunos lugares o en su casa. Entonces eso tiene implicaciones importantes desde el punto de vista del negocio. Se va a acabar el negocio de los busitos escolares porque no están llevando pelados para allá y para acá. No se van a crear entonces algunos centros en los barrios para que estos chiquillos, que normalmente si están todo el día en la casa van a estar solos porque papá y mamá van a estar trabajando, ¿cómo tú puedes manejar esto? Entonces hay nuevas realidades alrededor de eso. Los apartamentos que se alquilan alrededor de las universidades van a tener la misma demanda que tenían si empezamos a tener un sistema de escuelas diferente que el sistema presencial. Y así con todos los sectores. Entonces, no es solo un tema de que internamente yo me reestructuro o yo me reinvento, sino que me estoy reinventando para un sector que probablemente también se va a reinventar. Ahí la única cosa que yo puedo atinar y que yo creo que se ha vuelto a poner de moda es el tema de la austeridad. O sea, los negocios tienen que ser austeros primero porque, bueno, tienen problemas. Un negocio que está cumpliéndole una moratoria a un banco eventualmente va a tener que pagar o llegar a algún tipo de arreglos y eso al fin del día es un problema de flujo de caja. Y el otro tema importantísimo y que yo veo que lo pierden de vista mucho, sobre todo a nivel del gobierno, es el hecho de que hay un retorno marginal de tu dinero que es diferente en una cosa que en otra. Si yo mañana solo tengo $100 y tengo que quedarme con 10 empleados, ¿con cuáles son los empleados que yo me quedo para que maximicen el retorno de esos $100? Es una lección que el gobierno no ha entendido. El gobierno mandó a todo el mundo para la casa con el sueldo completo, que me parece verdaderamente vergonzoso, que el empleado público se haya ido a la casa sin perder un real. Pero cuando tú le dices, ¿por qué no achicas la planilla? Te dicen, bueno, pero es que si yo la achico, entonces no estoy poniendo ese consumo en la calle. Y yo le digo, bueno, pero no es lo mismo que un abogado burocrático que tiene el Ministerio de Comercio con los plazos judiciales vencidos en los últimos 90 días, tú le estés pagando un sueldo cuando esa plata podría estar ayudando a un tornero o a una cadena de distribución de una empresa o a un albañil o a un agricultor que sí tienen ese empleo que tú le quitas o le reduces al abogado o al tipo que pone los sellos en el Ministerio de Ambiente o el tipo que está sobando papeles en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los pones entonces en los sectores productivos. Entonces, no es lo mismo el mismo dólar que lo gaste, uno que solo lo va a gastar sin darle un valor añadido, con el perdón de la burocracia, y otra cosa es que tú ese mismo valor se lo pongas a un albañil o a un carpintero o a un mecánico que lo va a consumir, pero al mismo tiempo está añadiéndole valor a alguna cadena de producción en el país. Roberto, el banco es un aliado estratégico para el empresario cuando hablamos de crecimiento y reinvención. ¿Qué oferta prepara el sector bancario para esta nueva normalidad? Bueno, yo creo que prepare, todos tenemos justamente frente a nosotros las interrogantes que yo te acabo de poner. Si yo supiera claramente que la construcción va a arrancar con algún parecido a lo que está pasando, a lo que pasó antes, posiblemente yo te podría dar una respuesta más concreta. Sin embargo, yo sí creo que va a pasar un poco lo que este banco hace, ¿no? Porque a mí, las pocas cosas que me parecen buenas en esta pandemia es que nosotros en Canal Bank siempre hemos dicho que nosotros no somos un banco que le prestamos a la gente, sino que los potenciamos. ¿Por qué? Porque hay que ser sincero, yo no tengo el costo de fondos de los bancos grandes. Yo no puedo ir de un cliente mío y decirle,
te voy a dar el préstamo más barato, porque no es cierto que yo te pueda dar el préstamo más barato de la plaza. Ni voy a engañar a él, ni me voy a engañar yo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es un poco lo que yo mismo acabo de decir. Yo tengo que poner mis balboas en los préstamos o en las actividades que mis clientes hacen justamente para potenciarlos. Entonces, como vamos a tener una cantidad limitada de fondos, nosotros y todo el sistema bancario, yo prefiero verme como un banco innovador y meterle mucha cabeza a eso. Meterle mucha cabeza a eso de que si de verdad van a haber más busitos escolares o no van a haber, de que si de verdad los agricultores nuestros van a estar haciendo unos niveles importantes de productividad. Entonces, no pensar necesariamente en que es capital de trabajo lo que les tengo que dar, sino posiblemente algún tipo de innovación tecnológica también. El banco tiene un brazo que es el Canal Security, que yo soy el que presido, que justamente nosotros estamos todos los días mirando esas soluciones y hacemos muchas cosas con el banco. Es más, nosotros hay cosas que hemos hecho en el sector energía, donde nosotros generamos, por ejemplo, el proyecto, y parte del financiamiento, porque usualmente son más grandes que lo que Canal Bank puede tomar solo, lo hacemos con el banco y con otros bancos. Entonces, la palabra aquí no es financiar. Para mí la palabra es potenciar. Yo no puedo hablar por bancos que tienen millones de dólares en tarjetas porque yo no las tengo. Yo soy un banco PYME, soy un banco de micro y pequeña empresa. Dios guarde que me caiga un cliente corporativo muy grande porque el préstamo se vuelve demasiado grande para que yo lo pueda considerar solito un riesgo. Si yo tengo un cliente grande en una cartera como la mía, eso solo, ese tipo, si mañana estornuda, a mí me da pulmonía. Entonces, nosotros tratemos de estar en este nicho y ayudar a potenciar ese sector. Interesante. Eddie, ¿qué consejos darías a nuestros empresarios a la hora de negociar con sus bancos los términos y condiciones de sus obligaciones para esta segunda fase de la moratoria? Gracias, David, por la pregunta. Creo que Roberto tocó un poco el tema y puedo usar lo que Roberto comentó como base. En esta segunda fase, recordemos que la primera moratoria era una extensión por 90 días y esta segunda moratoria los bancos están dando, incluyendo nosotros aquí en Canal Bank, estamos dando la oportunidad de dar, negociando uno por uno con nuestros clientes comerciales, que son más perfil pymes, como indicaba Roberto, acuerdos de repago y de refinanciamiento de aquí a 180 días hasta diciembre. Y es una norma en donde todos los bancos nos hemos homologado y estamos negociando cada cliente en particular. Mis consejos, ¿cuáles serían? Bueno, primero, lo importante que tú tienes y ahora yo que estoy del lado del banco, ¿qué esperaría yo de un cliente del banco? Ahora me pongo en la cabeza del empresario. Lo que debería hacer en nuestros empresarios es, primero, tiene que sustentar, primero, cómo ha sido afectado con el COVID. O sea, cómo ha sido afectado su negocio, qué afectaciones ha tenido hasta ahora y qué afectaciones pudieran tener hacia adelante. Yo sé que es muy difícil predecir el futuro en estas circunstancias, pero yo lo que recomiendo es hacer unas proyecciones con ciertos supuestos y ciertas asunciones de la capacidad que él tiene de poder pagar en estos próximos 6 meses. Y es recomendable, si el empresario puede pagar por lo menos los intereses e inclusive algo de capital, es bueno que lo haga, porque definitivamente lo que no pague ahorita va a tener que definirlo más hacia adelante. Y los bancos igual estamos dispuestos a apoyar, y como bien dice Roberto, aquí no prestamos, sino potenciamos o apoyamos, pero para esta pregunta de la segunda fase de la moratoria, creo que tiene que hacer eso, hacer un flujo de caja sencillo, con ciertos escenarios para mostrárselo a los bancos, ir y acercarse proactivamente el empresario a los bancos a negociar, para que no le queden sus créditos vencidos y también para tratar de sacar la mejor condición que sea conveniente tanto para el cliente como para el banco. Adicionalmente a eso, ¿qué tiene que hacer? Los empresarios tienen que demostrarle al banco, y eso lo dijo Roberto, yo lo iba a mencionar, pero ya Roberto lo dijo, que la austeridad, lo que hablaba Roberto del tema de austeridad, el empresario debe demostrar, obviamente, que tomó las decisiones de austeridad y de manejo eficiente de recursos y redimensionamiento de negocios. Tiene que mostrar al banco todos los cambios que han hecho, por ejemplo, las inversiones, que ahora postergó algunas inversiones, priorizó otras,
adecuó la estructura para hacerla más eficiente, se enfocó en la parte de productividad, cuál es el foco de su negocio de aquí adelante, qué línea de producción o qué líneas de venta va a dejar de hacer y en cuáles se va a focalizar, cómo se va a reinventar y su negocio, lo que hablé en la pregunta anterior en el tema, oye, si voy a usar delivery, el tema digital, innovación, o sea, todo eso es importante que el cliente cuando se acerque al banco lo muestre. Ahora, los bancos aquí estamos para apoyar y lo otro también que el cliente se tiene que quedar tranquilo, porque obviamente en ningún banco, si tú fuiste afectado por el COVID, no va a ejecutar tu garantía, no está interesado en declararte de plazo vencido, lo más interesado que está en el banco es llegar a un acuerdo contigo, refinanciar, y yo creo que si el cliente hace un esfuerzo y negocia con el banco y por lo menos paga los intereses para los próximos meses, creo que es un buen approach que harían los empresarios al momento de negociar. Yo creo que lo importante es definitivamente, yo creo que no solo eso, sino también usar los recursos de manera eficiente y demostrar que toda la empresa está orientada hacia eso. También es importante que el banco, el empresario le muestre qué están haciendo estos empresarios que son dueños de sus propios negocios como líderes o los líderes de sus equipos que están a cargo, qué cambios se están haciendo, hacia dónde se están orientando, cómo se están reinventando. Pero lo más importante es lo que expliqué al inicio. Cómo han sido afectados, cómo van a seguir siendo afectados, definitivamente cómo su flujo de caja va a ser reducido y ellos mismos proactivamente, los clientes, hacer una propuesta al banco y sobre eso ir negociando con el banco. Yo lo haría de esa manera y esa es mi recomendación en base a cómo yo estando del otro lado como banquero, ¿no? Es mi recomendación que hagan eso al momento. Y yo creo que eso vale para cualquier banco, no solo aquí en Canal Ban, los que sean clientes de nosotros, no aplica igualito para todos los bancos de la Plaza Panameña. Okay. Y una pregunta, ¿tú crees que sería un buen momento para cambiar de identidad financiera? O sea, ¿qué podemos esperar de los bancos? Porque es una buena pregunta. Definitivamente, para las deudas existentes, lo más recomendable y en su mayoría, puede haber excepciones, es continuar el proceso con el mismo banco. Si es tu mismo banco de toda la vida, definitivamente trata de hacer esta moratoria y trata de acercarte a los bancos. Lo que sí yo diría, más que cambiar entidad financiera, quizás lo que decía Roberto, si hay un empresario que quiere potenciar su empresa, y Roberto lo ha dicho en otros foros que yo lo he escuchado, que ha compartido conmigo, o otros foros que yo lo he visto. Roberto dice que también los bancos ahora, si podemos, vamos a apoyar a estos clientes que necesitan capital inicial para volver a potenciarse, volver a arrancar, volver a reactivarse. Entonces yo diría de que, y ya nosotros aquí en Canadá nos está pasando, que ciertos clientes se nos están acercando porque quizás en otros bancos le han cerrado las puertas o no están interesados, pero sí hacer un approach distinto. No es un momento de decir, oye, yo quiero una línea sin garantía a 3 años, a unas tasas en el piso. No, sino enfocarlo más, oye, yo tengo ciertas garantías reales, dame unos anticipos, dame fondos iniciales para poder yo arrancar mi negocio y eso va a implicar de que los contratos que yo tengo a nivel privado con el gobierno me van a dar, esas facturas me las van a repagar o una obra que yo tenía que se paró, la voy a reactivar. O sea, yo lo haría de esa forma porque sí estamos observando que muchos clientes lo están haciendo. Y si son cosas razonables, con dimensiones razonables para el banco, con los riesgos bien mitigados, con un empresario bien comprometido, que tiene un historial de crédito impecable y que ya también arregló su tema de moratoria y ya ha sido proactivo y llegó a acuerdos con los demás bancos, nosotros en Canal Ban muy gustosos y ya lo estamos revisando casos nuevos que podamos apoyar a los clientes. Entonces yo creo que lo enfocaré ahí y eso va a pasar mucho. David y Roberto lo conoce bien, que es experto en el tema bancario y financiero. Va a pasar mucho que los clientes van a acercarse con una liquidez más limitada y quizás ahí es donde le van a decir a los bancos, oye, apoyan. Recuerda que los bancos son los más interesados. Tanto esta pregunta como la anterior, yo creo que tanto nosotros aquí en Canal Ban lo que nos interesa es que los clientes salgan adelante. Los clientes se potencien, los clientes se reactiven, los clientes paguen, o sea, a nosotros no nos interesa estar ejecutando a nadie, al revés, queremos que la gente resurja y que la gente pueda pagar y la gente pueda potenciarse y pueda reactivar su negocio. Entonces yo lo enfocaría por ese lado. Gracias. Sí, gracias, Eddie. Como parte de esta dinámica de conversación, me gusta cerrar el panel con unos minutos de conclusiones.
en donde quisiera que cada uno de ustedes me diera su respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser el compromiso general, tanto del gobierno como del empresariado, ante esta inminente necesidad de reinvención a la hora de hacer negocios? Comenzamos con Roberto. Bueno, creo que lo he estado implicando en mi conversación. Si nosotros no tenemos un Estado facilitador, y facilitador ya tomándose algunos riesgos que no se ha tomado en otras ocasiones, difícilmente el sector privado puede hacerlo. Por ejemplo, si el Estado realmente no se pone él en el medio y permite que las empresas y sus empleados lleguen a acuerdos dentro de un marco general aceptable legal y sigue permitiendo que los sindicatos, que son una minoría en este país, siga corrompiendo el proceso de recontratación, ahí vamos a tener un problema, no importa qué pase. Si el gobierno no está en posición de dar alivios directos a la formación de empleo, darles líneas a los bancos para que repotencien a sus clientes. Por ejemplo, nosotros podemos poner un cliente que tenga moratoria y no le cobramos, pero si hay que reactivarlo y el tipo necesita dinero para, por decirte algo, abono, pues posiblemente el banco no tenga todos los recursos que le pueda dedicar a él. Pero si hay líneas de alivio del gobierno que los bancos puedan acceder descontando su propio papel, ayuda al proceso. Y el otro lado está justamente en que los empresarios, y yo creo que aquí el nombre del juego es tratar de, primero, reestructurarse y sobrevivir. Yo creo que aquí hay dos etapas, ¿no? Yo quería un poco de donde venía Eddie, de que lo que él dijo es, sí, yo no creo que ahora mismo va a haber muchos clientes que se vayan a cambiar de institución, porque si vienen a esta institución yo lo tengo que tratar como un préstamo nuevo, no como una moratoria. Mientras que en el otro banco lo están tratando probablemente dándole las ventajas de moratoria. Y yo no estoy seguro que yo quiero tener clientes nuevos a los que le tienen que dar cosas que en el otro banco no se lo dieron. Entonces, eso pues es la etapa 1. Ya además más adelante, cuando las cosas se vean, que como yo dije, aquí se ve muy poco, porque no puedo usar la proyección del año pasado para proyectar qué va a pasar en la construcción el otro año. Entonces posiblemente veamos ese proyecto y probablemente veamos hasta consolidaciones bancarias de las que poco se puede hablar. Pero yo creo que aquí fundamentalmente, como decían ahora, we are all Keynesians now. Ahora somos todos keynesianos. Tenemos que esperar que el gobierno haga un apoyo importante. Yo creo que no está pasando. Yo creo que más que eso también hay una percepción de que el gobierno no tiene un liderazgo y eso es terrible. Pero bueno, entonces los empresarios, ¿qué hacen? Los empresarios tendrán, como dice un socio mío, que rascarse con las uñas y vamos para adelante. Nosotros, y aquí en el banco, nos rascaremos con las uñas y ayudaremos a los clientes para que salgan adelante. Si esto va a ser un problema que va a tomar 2 años resolverlo, cuando se puso a haber sido 1 año, si hubiéramos tenido una diligencia y un financiamiento del gobierno, so be it, pero hay que hacer con lo que hay. Eddie. Gracias, David. Bueno, yo estoy de acuerdo con Roberto en el tema del lado del gobierno y voy a ahondar un poco lo que él comentaba. Yo creo que el papel del gobierno es fundamental con el empresariado primero para apoyarlo, definitivamente para que le dé, o sea, que constituya cualquier herramienta o cualquier plataforma, digo, hablando a nivel, o sea, a nivel integral, para que el empresario pueda recuperarse y pueda pasar este temporal que puede tomar varios meses y puede tomar un buen tiempo. Pero dicho esto, pienso específicamente el gobierno, como bien decía Roberto, debería apoyar dando líneas de fondeo. Y yo las llamaría, más que líneas de liquidez y de alivio para los bancos, líneas de fondeo, en donde pudiera apoyar a la economía con fondos que ellos están obteniendo a través del BID, del Banco Mundial, la línea amiga, para apoyar. Pero yo lo haría enfocado, como recientemente salió una noticia, no sé si fue ayer o anteayer que yo escuché, hay una línea de 300 millones que el gobierno se está negociando en el gobierno para darle préstamos a las pymes y al agro, de las cuales entiendo que un monto aproximado de 140 millones ya se va a empezar a alocar.
Yo creo que el gobierno tiene que hacer eso, algo similar con las líneas que está hablando para ser obtenidas. Y qué mejor que los bancos. Los bancos son el mejor vehículo, el vehículo que te da una mayor transparencia, es el vehículo que te da un mayor conocimiento y el vehículo que tienen todo, ya tienen todo, la estructura, el conocimiento y las personas que pueden analizar los créditos bajo esos paraguas de esos fondeos que daría el gobierno, generalmente que son administrados a través de las fiducias, los fideicomisos del Banco Nacional de Panamá, que me parece que está muy bien, pero enfocarlo de ese lado, porque lo que va a suceder es que si no, la mayoría de los bancos va a hacer un refinanciamiento y la capacidad de dar nuevos créditos, tanto del lado de consumo como del lado de la banca comercial para la inversión, va a continuar, pero va a ser de una manera muy limitada. Y entonces, si es así, definitivamente la tan esperada reactivación va a tomar más tiempo de lo que se estipula y entonces tenemos un tema complicado. Entonces el gobierno, yo creo que con esa iniciativa que ya la arrancó, y si lo hace bajo, en mi opinión, bajo esa modalidad, como esta línea de 300 millones, que ya está arrancando con ciento y tantos millones, lo expande y utiliza a los bancos como los vehículos para colocar esos créditos, porque los bancos tienen conocimiento del cliente, de las necesidades de la industria, del análisis de crédito, del análisis del flujo, del tipo de clientes. Yo creo que es la combinación perfecta y ahí los bancos, que es la misión, y nosotros lo vemos así, nosotros, como bien dice Roberto, nosotros no estamos aquí ni para prestar, ni para cobrar, ni para ejecutar. Nosotros estamos aquí para potenciar a las empresas, para acompañarlas, para las personas, para que hagan sus proyectos y cumplan sus sueños de inversión, y los queremos acompañar en ese camino. Y así como nosotros, otros bancos, asumo que estarán haciendo lo mismo. Entonces debe haber esa alianza entre el gobierno a través de todas esas instituciones, ya sea el MEF para los fondos, el Banco Nacional para la administración de los mismos, la parte de pymes, o sea, hay organizaciones del gobierno que estimulan a las pymes, por decir ejemplo, o a la parte del agro, a través del Ministerio de Agricultura, y así con todos, para poder dar y facilitar esos fondos. A nivel del empresariado, definitivamente ya lo hemos hablado en toda esta presentación, el empresariado debe apoyar en la reinvención de los negocios, lo que yo hablé anteriormente. Ahorita afortunadamente tenemos las plataformas digitales, tenemos el tema del e-commerce, temas innovadores de distribución, de vuelta menciono el delivery. O sea, hay tantas herramientas modernas y sobre todo la tecnología que la misma pandemia y lo que viene ahora después ha acelerado la necesidad de usar todas estas tecnologías de puntas y todas las tecnologías digitales para eso. Y en eso nosotros aquí en Canal Bank, nosotros estamos por ya cambiar de core bancario y vamos a lanzar nuevos productos digitales a nivel de banca en línea, posteriormente más adelante todo el tema de apoyar a las empresas pymes a vender sus productos a nivel digital, alianzas, etc. Entonces yo creo que ese es el tipo de cosas que hay que hacer. Y ese es el tipo de empresas que se reinventen, se ajusten y sobrepasen este temporal que va a tomar un tiempo. Y como bien dice Roberto, el tema económico va a estar complicado y muchas empresas van a tener que ir sobrellevándolo y sobreviviendo. Entonces yo creo que ahí esos son los empresarios que les queremos apostar, a los que queremos apoyar, los que queremos ayudar aquí desde el banco. Con eso, bueno, termino de responder mi pregunta. Gracias. Vamos a tomar dos preguntas del público. La primera pregunta es de una muy querida y apreciada amiga Liliana Funes. Esta pregunta es para Roberto. ¿Cuáles son los recursos financieros que cuenta hoy el Estado para promover post-COVID la producción y construcción? ¿Y cómo visualizan que esos recursos podrían dirigirse a los sectores productivos estratégicos para promover la recuperación económica? Bueno, yo estuve esta mañana hablando con el ministro Alexander por otro tema. Yo creo que Panamá realmente tiene un arsenal relativamente limitado. Líneas del Fondo Monetario están aproximadamente en $1.000 millones, 500 más 500. Y está el Banco Nacional tratando de conseguir 500 millones de MIGA y hay 350 millones de dólares que vienen del Banco Interamericano. Esa cantidad puede ser poco o mucha. El ministro Alexander me dijo que él no para de negociar, que él sigue hablando con las instituciones financieras internacionales para seguir acrecentando.
El punto importante es el monto es importante, pero también es importante el propósito. Parte de esas líneas se van a usar como líneas de liquidez. Yo creo que los bancos posiblemente tengan necesidades de líneas de liquidez para tapar los huecos que pueden tener en su flujo de caja. Y eso es importante, pero yo creo que también es más importante poder tener líneas de fondeo. Las líneas de fondeo están aproximadamente en $500 millones, y lo importante, tanto en las de liquidez como de fondeo, es la velocidad en que esos dineros se desembolsan. Vuelvo al ejemplo favorito de mi porcinocultor. Él necesita que los puercos coman, ¿no? Los puercos no están a dieta. Entonces, si yo no puedo darle el dinero para que compre el alimento y los acaba alimentando 30 días después de cuando los debe alimentar, pues van a llegar al mercado después y posiblemente enfermos y toda una serie de cosas donde el tiempo es de la esencia. Entonces, ahí estamos, pues, tratando de ver cómo conseguimos más recursos. Aquí erróneamente se dice, bueno, es que aquí no hay un banco central y por eso pasa. Yo la pregunta que hago, ¿y Banco Central en Panamá emitiría contra qué? ¿Cuál sería el respaldo del papel en balboas que el Banco Nacional de Panamá emitiera, el Banco Central de Panamá? Entonces, no es un banco central, porque si este gobierno tuviera la credibilidad y tiene buena capacidad de crédito, pero que ese balboa emitido tuviera algún respaldo donde yo lo pueda, el día que lo vendo me dan $1 por él, pero lo más probable que va a pasar es que va a haber una devaluación masiva de ese papel, porque no tiene ningún respaldo. Entonces, yo creo que hay que hablar en temas de los temas de Banco Central, no en términos de eso, de la emisión, sino en términos de políticas integrales financieras, que aquí, desafortunadamente, ahora es que el MEF está empezando a darse cuenta que él tiene que tomar ese papel. Pero bueno, por ahí va la cosa. Gracias, Liliana. Ok, para Eddie, aquí preguntan, dice, ¿los bancos cómo van a reinventarse con la enorme cantidad de mora y cuentas incobrables? ¿Posible efecto burbuja? Ok, buena pregunta. No, lo que yo quería aclarar es lo importante es que obviamente hay una conciencia en los bancos de que el problema es que esta mora o estos retrasos en los pagos no obedecen por temas, digamos, no es una mora, la corriente de los bancos que pudiera ser una mora a veces por el tipo que el cliente no es serio en el cumplimiento de sus obligaciones o inversiones que se dieron y no se pudieron materializar, pero definitivamente sí es una realidad que hay una coyuntura que afecta a todo el sistema, es un tema sistémico que afecta a todos los bancos. Por eso es que estamos hablando, David, de mecanismos que está apoyando tanto el regulador como el gobierno, como es el tema de la moratoria, para que facilite a los bancos. Primero, darle auxilio, ¿no?, a los clientes para apoyarlos en este proceso, en donde el banco sí registra sus ingresos, sí hay capacidad de recuperar esos créditos. Lo que el banco le va a pasar es un tema más de tiempo para poder hacerlo. Aquí yo creo que más que la morosidad, yo creo que el nombre del juego es la liquidez. Porque definitivamente en la medida que tú cobres menos flujos en estos próximos meses, eso limita la capacidad del banco. Uno, de manejar de tener liquidez para dar nuevos préstamos y nuevos créditos. Y dos, obviamente puede mermar parte de sus niveles de liquidez. Lo bueno en la banca en Panamá, que es una banca que está fortalecida, inclusive los indicadores de liquidez son altos en Panamá, y a pesar de lo que ha sucedido, se han mantenido, al igual que nosotros en Canal Bank, hemos mantenido buenos niveles de liquidez, lo que te demuestra que los bancos están preparados para este tipo de contingencia. Pero hablando de esta contingencia mayor, como tú señalas, definitivamente también el capital de los bancos y el capital acumulado de los bancos van a absorber parte de estos problemas de morosidad que se está viendo a nivel del sistema en general. Ahora, hay que entender que obviamente esa es la labor de los bancos y los accionistas que están por detrás. Van a venir mejores épocas. Pero yo pienso que quizás el 90% de los créditos o el 80% o la mayoría de los créditos, yo diría, si son bien negociados
y bien acordados de repago y se le da la facilidad a los clientes van a salir adelante y básicamente eso hace que mejore a nivel del futuro. Inclusive en los bancos, cualquier crédito modificado, por lo menos hasta ahora, no le está causando provisiones a los bancos. Sin embargo, obviamente, sí hay un capital por detrás que los respalda, pero eso tiene una motivación, porque este tipo de clientes, ya cuando se recupere y se reactiva, va a poder pagar sus obligaciones. Lo que estamos haciendo es un diferimiento de las obligaciones. Entonces, todos estos mecanismos en donde todos los bancos estamos alineados, incluyendo a nosotros, permite darle como un auxilio temporal a las empresas y a los clientes. Y el tema es que si cuida bien el banco, el tema de liquidez, y como bien dice Roberto, si estas líneas con el gobierno aumentan y la inyectan a través de la banca, la reactivación llega más rápido, los bancos tienen más fondos para prestar, y entonces el impacto en la morosidad no va a ser tan alto en ese sentido. Así lo veo yo, ¿no? Ok, bastante claro. Ya estamos sobre la hora de haber iniciado, así que esperamos que el panel realizado nos ayude a todos los panameños a sintonizarnos más con la realidad, que nuestra prioridad sea encontrar acciones que cuiden la salud económica de nuestro país, porque la estabilidad de nuestro sistema financiero es responsabilidad de todos. Así que gracias a todos por participar esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, David. Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro moderador, a nuestros panelistas por su participación en el día de hoy. Los invitamos a estar atentos a nuestros canales digitales y a nuestros siguientes pasos, donde seguro emplearemos todos los temas referentes a la economía, al empresariado y a nuestro país. Feliz tarde a todos. Gracias. Feliz tarde. Chao. Hasta luego.